disculpen la demora, los servicios de helicóptero fallaron, ¿sí? Entonces hubo que venir por medios locomotrices mucho más densos. Pero ya estamos aquí y lo primero que quiero decir es dar las gracias a la Casa de la Literatura que nuevamente nos alberga hoy día y para tener un encuentro importante e interesante. Ya hemos visto que han estado viendo los videos de homenaje a Javier Flores del Águila, por lo tanto se ha planteado ya una serie de temas y mi labor hoy día, aparte de presentarlo, es motivarlo a hablar también de otros temas que puedan resultar de interés para todos ustedes. Todo a partir del retorno de Selva Misteriosa. Selva Misteriosa, ahora el libro compilatorio, ¿correcto?, que ustedes pueden encontrar en librerías, es una rara avis dentro de la historieta nacional. Es inédita una hechura a este nivel. No es que haya habido otros casos donde ha habido compilaciones, pero esa edición en cartoné, ¿sí?, muy bien cuidada, muy bien prologada y donde se nota el amor por la edición, no se ha visto nunca antes, ¿correcto? De hecho, el que una casa como Planeta permitiera que Selva Misteriosa se publicara, pues es en todo caso otra cosa a analizar y totalmente inédita. Del doctor Javier Flores del Águila solamente queda resumir y adelantar de que él es el autor, ¿sí?, de la mejor historieta peruana de aventuras que hasta hace poco tiempo se mantenía desconocida. Hoy, con la publicación de este volumen, recopilatorio de las tiras del 71 al 74, ha vuelto a sus lectores. Bien, yo creo que nos la pusieron un poco difícil en cuanto a la temática, entonces yo quería retroceder al año 71. En el año 71 estaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿correcto? Estábamos bajo un régimen militar, ¿sí? Más o menos por esa misma época se imponía el uniforme único escolar, se dejaban las cristinas y el color caqui por el color panza de burro que ahora todos los alumnos llevan, ¿sí? Habían convulsiones sociales en esos años porque toda la región latinoamericana había una serie de movimientos de izquierda que estaban tomando opciones y oponiéndose a situaciones de capitalismo colonial, ¿no? El 71 es el año también de la muerte de estos estudiantes en México, ¿cierto? Es el año también en que cae el avión Lanza con una única sobreviviente y que en Selva Misteriosa se retrata. Son los años donde Universitario sale con su campeón. No se volvió a repetir eso. Es el año del descubrimiento del petróleo. Y Javier Flores del Águila es un joven residente de medicina, ¿correcto?, que había dejado ya gran traza dentro de la historieta peruana a través de su paso y trayectoria por avanzada. En ese punto, tomamos una conversación. Qué bien, muchas gracias por asistir. Buenas noches. Javier ha trazado muy bien este prólogo a esta charla, porque sí, Selva Misteriosa nació en plena época convulsa, ¿no? Sí, bueno, si vemos el término convulsivo, y es un poco médico. Yo soy neurólogo, hablar de convulsiones conmigo es otra mirada. Yo había trabajado en una revista muy conservadora, tan conservadora pues como avanzada, que había nacido de las obras pontificias misionales, que en esa época presidía quien después posteriormente llegó a ser obispo, el padre Ricardo Durán Flores.
Yo había trazado por esa época ya mis primeros trabajos de historieta, de la mano con los dos dibujantes que había, dos prohombres en la historieta. Eran Hernán Bartra, que después se popularizó con Manyute, y Rubén Osorio, que no se pudo de separar nunca de la fama que le dio La Cadena de Oro, con el Juan Santos el Guerrero, así se llamaba su personaje. De tal manera, Juan Santos, a través de esta historieta que se llamaba La Cadena de Oro, me parece que es una de las mejores historietas peruanas, situada en la sierra, el campo que domina Rubén Osorio, antes de ser Osito, y que lógicamente él reside actualmente en Jauja. O sea, había mucho material, mucha información, mucha documentación en cuanto a las calles, en cuanto a los vehículos que transitaban por los ambientes de La Cadena de Oro, y fue una historieta muy bien llevada. Se diluyó, como tantas otras, también por estos cambios que se fueron dando, en este caso editoriales. Fue el diario Última Hora que lo acogió, en que fue borrando casi todas, fue despidiendo a casi todas las historietas, y lógicamente detrás de las historietas se estaba despidiendo a los historietistas, ¿no? Y solamente quedó el insigne San Pietri, que pasaría después a la historia un 12 de septiembre posteriormente, al invitar, ¿no? Había pasado a invitar a los dibujantes de las tiras extranjeras que se publicaban a retirarse porque venían las tiras peruanas. Así llegó La Cadena de Oro y Boquellanta por Rubén Osorio y por Hernán Bartra, respectivamente. De ellos bebí yo, de esa fuente bebí yo. Yo tenía antes algunos estudios de dibujo. Personalmente, mi madre, muy culta, muy educada en Iquitos, en época post-caucho. Mi abuelo había trabajado con un bandeirantes, se llama en brasileño, a los chiringueros, o sea, los que trabajaban con el caucho, los grandes patrones, pero no eran los del grupo Arana, esos de que en el Putumayo devastaron a la selva y cometieron uno de los mayores genocidios, ¿no?, con los nativos. De tal manera que fue muy bien criada, muy culta, tenía una institutriz francesa que reforzaba sus estudios escolares. Mi tío, el mayor, de muy buena posición profesional y económica, hizo eso. Y entonces ella, además de su cultura, de empezar a hablar un poco el francés con esta institutriz, ya dominaba el inglés. Ella empezó a pintar. Antes de pintar fue dibujante, y coincidiendo con esas habilidades también tocaba piano. A través de estas artes es que ella se conectó con su contemporánea, que era la familia, con sus contemporáneos, que eran los padres de Hernán Bartra, ¿no?, que posteriormente iba a ser Monkey. Y entonces esta unión, en la época de nuestra época escolar, coincidió con nuestra formación como dibujantes. También, anecdóticamente, no nos cruzamos nunca en la Escuela Nacional de Bellas Artes, a pesar que en un año, me parece que fue en 1951 y 52, yo estudié también en unos cursos libres y ellos estaban en el curso regular. Nunca nos encontramos después cuando por motivos familiares nos vimos en los dibujos que yo hacía. ¿Cómo hacía yo los dibujos? ¿Cuándo empecé a dibujar? Puedo irme hasta mi época antediluviana. No, yo soy, según mis hijos, muy jurásico, ¿no? O sea, soy súper dinosaurio. De tal manera que empecé a dibujar a los 7 años. A
A los 7 años mi madre me empezó empezar a enseñar a dibujar copiando. ¿Qué cosa copiaba? Historietas, personajes de las historietas que llegaban a mi casa, porque yo viviendo en la calle, acá nomás la prolongación, cerca, muy cerca. Yo vivía en la calle Veracruz, Girón Lima, que ahora se llama Conde Soperunda, junto a la iglesia de Santo Domingo. Ahí, en la primera casa, en el primer balcón, ese ahí vivía. Y al frente había una plazuelita que hasta ahora existe, ya no tan, ahora modernizada, entre comillas, civilizada, entre comillas, ¿no? Era muy cálida esa. Ahí había un canillita, don Abraham Torres Mayor, que siempre estaba, muy curiosamente, uno de los pocos el único canillita que he visto de saco y corbata, terno, vendía periódicos con terno. ¿Pueden encontrar algún canillita ahora? ¿No? Otras épocas. Y era una persona bastante, realmente culta, ¿no? Y él, por una coincidencia a través del trabajo con mi padre, nos brindaba la oportunidad de cada miércoles, hoy es miércoles, en esa época los miércoles en la tarde cuando yo regresaba del colegio, él me avisaba, ¿sabes? Me decía, mi segundo nombre es Roberto, y él me puso Robin, por Robin Hood. Bueno, no sé si por las flechas o qué, pero me decía, Robin, han llegado revistas argentinas, ¿quieres verlas? Y yo me sentaba en un banquito que él daba junto a su kiosco de revistas. Así empecé, copiando historietas. 7 años tenía. Fue una cliente de mi madre que posteriormente, lógicamente, las épocas brillantes económicas de el boom del caucho se fueron. Y todos volvimos a hacer lo de siempre, pobres, ¿no? Mi madre tuvo que trabajar, mi padre también. Bueno, mi padre sí trabajaba, pertenecía a la Guardia Civil. Entonces, así fue como se dedicó a la costura, empezó un taller, cosió, era brillante, muy hábil, tenía la experiencia de hacer cualquier cosa con las manos, mi mamá. Hacía, tejía con palitos, con crochet, macramé para colgar las plantas, era brillante. No soy imparcial, y entonces con esa habilidad ella me consiguió rápidamente un puesto en un taller, ¿no? Ahora participaría en este festival de moda de Arlima que ha sido hace 2 semanas, ¿no? Pero ahí tenía sus clientas que poco a poco fueron elevando su nivel, ¿no? Su categoría. Ya no tenía unas clientes de barrio, ya era recomendada. Entonces eran más cultas, más pudientes. Y el esposo de una de ellas, mientras la estaba probando, estaba en la sala y en el comedor, no teníamos sala en esa época. Y entonces vio mis dibujos en unos libros, en unos cuadernos que se llaman de dibujos de Rafael, antiquísimos, prehistóricos. Y dijo, ¿quién ha hecho esto? Y dijo, mi hijo. Pero si es un mocoso, ¿qué? Sí, tenía yo 12 años y me dijo, ¿quieres dibujar? Sí, le digo, pero no puedo pagar una academia, no puedo no puedo tener profesor, le dije yo. No te preocupes, yo soy profesor en la Academia Concha. La Academia Concha había sido fundada por una señora altruista de fines del siglo XIX y funcionaba en los altos del antiguo Mercado Central, con olores de verdura, de todo, pero era un ambiente bien cerrado, era excelente. Y lógicamente, como anécdota que conté el 5 de marzo, ¿no? Me dieron al principio dibujar como todos, bodegones, ¿no? O sea, cubos, esferas, conos, ¿no? Para ver las luces, la sombra. Y de repente veía José Ugarte, se llamaba el esposo de la clienta de mi mamá, me dijo, oye, más bien no quieres pasar en la academia, tiene 2, una sección de dibujo lineal y otro de dibujo artístico. Y el dibujo artístico era bodegones y después figura. ¿Quieres hacer figura? Yo tenía figura, no sabía qué cosa era. Así que me hizo, yo tenía 13 años y pico, estaba en cuarta media, 13, 14 años, estaba en cuarta media. Y lógicamente me dijo, vamos a un taller, así que
prepárate, vas a trabajar y con esto, con papel craft, papel periódico, los dos, ¿no? Y vas a pintar. Y dibujamos figura. Yo estuve en shock los primeros minutos, no sé cuánto llevo, la primera vez que entré a la clase de figura, porque figura era dibujar desnudos. Ahí fue el primer desnudo que vi en mi vida, ¿no? Y lógicamente debo haberme puesto colorado. Ahora nomás al recordarlo me pongo colorado. Entonces, y ahí empecé a dibujar. Y empecé a dibujar figura. Y Ugarte me dijo, tu línea es buena porque has estado así. Le dije, mi madre me enseñaba a copiar los dibujos de Flash Gordon, de Alex Raymond, y que me dijo, que fíjate la caída de las telas de la ropa de las mujeres, porque parece que fueran estas heroínas de Flash Gordon, parece que fueran una fiesta, todos son vestidos así, elegantes, de fantasía. Aprende a dibujar la línea, así me decía mi mamá. Entonces yo ya tenía una línea, y entonces pasamos a dibujar, y entonces me dijo, vas a comprar tojos. El libro, el dibujo y figura en todo su valor, hasta ahora lo tengo. Envídienme, el original, de Andrew Loomis, un dibujante publicitario americano que tuvo varios libros, un genio dibujando, y lógicamente además, como el movimiento me era a mí todavía un poco difícil, me hizo comprar un muñeco articulado, ¿no? El muñeco articulado que me permitía armar y poner las posturas más raras, ¿no? Pero todos los límites de las articulaciones estaba dado por los resortes del muñeco, de tal manera que no había exceso de, si hasta acá era el brazo humano, por supuesto no era posible torcerlo porque el muñeco tenía limitaciones en articulación. Un muñeco que hasta ahora lo tengo, ¿no? ¿Tú lo has visto? Sí, sí, bueno, los muñecos articulados son básicamente icónicos para todo aquel que pretende dibujar, pero yo cuando logré comprar el mío solamente fue para adorno, porque yo ya dibujaba, ¿no? Y ahora el libro de Andrés Loomis te lo descargan gratis poniendo en Andrés Loomis, se figura en todo su valor.pdf y te lo bajas, ¿sí? O sea que ahora tiene amplio acceso, ¿sí? No se preocupen, es mi gusto. Bien, avancemos un poquito más. Sí, yo ya quiero... Avancemos un poquito más. Me interesaría, retomando esto de la historia del año convulso del 71 y quizás un poco antes, ¿en qué momento concibe Selva Misteriosa tal cual se ve? ¿O es una creación que ya viene de antes, se le ocurrió una noche, sufrió una evolución? ¿Cómo se llega a narrar la historia de Selva Misteriosa? Sabemos que fue por el concurso convocado en el Diario del Comercio, pero lo que no sabemos es realmente cómo fue el periodo de gestación. Claro, bueno, en julio, antes de Fiestas Patrias, el Comercio publicó un aviso en que un concurso para una tira de historieta seria y otra tira de historieta cómica. Infantil creo que le llamaban lo de cómico o simplemente cómico. Y entonces no me animaba, pero más bien mi señora, mis padres me animaban a participar, porque lógicamente mis padres conocían que yo ya había trabajado en Avanzada, más de 10 años, 12 años que trabajé en Avanzada con Hernán Bartra y Osorio. Éramos los tres de Avanzada, así nos llamábamos. Y había dibujado ahí varios personajes, pero uno, el que más era icónico porque me fue encargo del padre Durán, era el padre La Fuente. Era un misionero en la selva, en la época del caucho, del boom del caucho. Era un momento de la historia muy especial. Y entonces, pero yo ya me había familiarizado y yo había visto que tuve otros personajes, uno de aviación, otro de espías, etcétera,
y mucho más fácil me se iba dibujar en el tiempo una historieta en la selva. Y entonces preparé una historieta de la selva. Había que presentar 12 tiras. Yo siempre hacía, ahí también ya hacía un poco en un storyboard en las historietas de Selva de avanzada, pero yo veía ya que en el boceto ya no me alcanzaban 12 tiras en el plan que yo quería, en el argumento que había pensado por una cosa, digamos, legendaria, misteriosa, realmente misteriosa, mitos de la selva. Entonces acorté a 18, después pude acortar a 15 tiras, y entonces dije, bueno, presento 15 tiras, no sé si me aceptarán, porque el concurso era, la indicación era de 12 tiras. Fue fácil, lo único difícil fue el nombre del personaje principal, porque el personaje principal no iba a tener, digamos, papel principal. Yo pensaba que el personaje principal era la selva, iba a ser una historieta de tipo costumbrista, iba a narrar realmente los misterios, los mitos, las leyendas de la selva, las creencias, los personajes, las historias, los mitos de la selva, ¿no? Entonces, el personaje que no tenía nombre era el narrador en primera persona. La selva misteriosa está escrita en primera persona, no tenía nombre todavía. En esa época yo tenía, con mi condición de médico y neurólogo, tuve que ir a Buenos Aires a presentar un caso ya estábamos empezando a estudiar nosotros el espectro autista en un centro que trabajaba yo, un centro especializado, así que fui a Buenos Aires, pero coincidía con la entrega en agosto, de las tiras. Entonces, no sabía qué nombre y le puse mi nombre. En Iquitos a los Javier nos dicen Javicos. Acá en Lima nos dicen Javicho, ¿no? Así que yo le puse Javico, ¿no? Yo dije, ¿qué voy a ganar? Yo no creo que tenga ninguna chance, así que nadie va a saber que el personaje le he puesto, el narrador, le he puesto yo mi propio nombre. Pero grande fue mi sorpresa, pues que cuando regresé, yo me había olvidado que había presentado, tenía los papeles, esperé nomás el resultado y ahí en primera página salió que había ganado. Por supuesto, esa noche, ese sábado que salió, y yo estaba el viernes había estado de guardia, perdón, el domingo que salió la noticia, yo el sábado había estado de guardia en el hospital. Así que la primera noticia fue una llamada telefónica de mi esposa. Y por ahí atrás diciendo, ¡viva, viva mi papá! Eran mis hijas que gritaban, ¿no? Que sabían que yo había ganado. Después, por supuesto, mi mamá, mi papá. Yo soy de un hogar separado, mis padres, y todos me felicitaban, y mi padre me dijo, voy a coleccionar, ya estoy recortando las noticias y voy a hacer un libro con lo que tú has hecho. Lo cumplió. Hasta que murió tuvo todas las tiras mi padre, ¿no? Y lógicamente así fue como empecé. Me aceptaron al momento de inscribirlo las 15 tiras. ¿Por qué me decidí por una historieta de la selva? Yo con el tiempo había visto que la facilidad con que uno podía hacer un ambiente selvático, ya sea las viviendas o en la propia maraña amazónica, los ríos. Entonces ya me había hecho 10 años, había dibujado El Padre de la Fuente, Un misionero en la selva, o sea que me fue fácil ambientarla. En el primer capítulo, juego con una leyenda, ¿no? Ahora estaría pues en los Walking Dead, ¿no? En los muertos vivientes, los zombies, ¿no? Porque lógicamente se llamó El Finado y era un caminante muerto que caminaba buscando venganza. Ese es el tema. Pero lógicamente gané y me atendieron muy bien en el comercio y me dijeron que el 1 de noviembre de ese año iba a salir la primera. Y la primera tira, como tenía 15, yo dije, voy a preparar la página 16. Entonces en esa época yo estaba tratando decidí que iba a cambiar mi estilo, que el estilo que estaba dibujando en avanzada, era un estilo más blanco, más realista, más santo, ¿no? Entonces
pero y en esa época tenía mucha preferencia por el Art Deco, había Pop Art, ¿no? Entonces me gustaba mucho Andy Warhol y lógicamente los dibujantes, ¿no? Ya me interesaba un poco Jim Steranko, el americano, me interesaba Guido Crepax, el italiano. Sí, por esa época también eran muy populares Alex Nino, Sí. Esteban Maroto, todos ellos tenían, digamos, un estilo, Sí, digamos, como el de Brescia, ¿sí? Que al final de cuentas, ¿cómo definiría el estilo con que planteó Selva Misteriosa? Bueno, ahí va porque yo empecé a hacer un poco de pop art en la segunda parte de la solución, porque se planteaba un misterio y después en la página hasta la tira 15 y después terminaba creo que en la página en la tira 50, y durante eso hice experimentos. Hice art deco, hice pop art, hice cosas de Steranko en estilo, ¿no? Además se prestó el tema porque yo estaba un poco desorientado porque tenía las tiras en el comercio, y ustedes saben que en una historieta lo importante es el parecido de los personajes, la cara. O sea, tenía que recordar la cara que yo había entregado, ¿no? Entonces hice un experimento con cuatro personajes que todavía no habían aparecido, ¿no? O sea que durante mi personaje principal reapareció, creo que en la tira número 30, ¿no? O sea que hubo un espacio en que yo no tenía la referencia de las tiras, cómo había hecho el personaje, aunque yo tenía en borrador algunos garabatos, unos bocetos en ese papel bulky. ¿Se acuerdan de ese papel bulky tan malo? Pero que que se comía todos los carboncillos, ¿no? Porque en ese momento las tiras todavía no le habían devuelto los originales. No, devolvieron a los que no habían ganado, y entonces las dos tiras premiadas las retuvieron porque tenían que, ¿no?, imprimir y todo, ¿no? Yo esperaba que me devolvieran porque parte del el contrato del comercio fue que ellos me compraban parte del premio, un premio económico, más el derecho de publicar, ¿no?, en la tira diaria con otro emolumento y con dos cosas más que después me enteré que era cosa rarísima. Una, que ellos me compraban el derecho de la primera publicación, pero yo retenía mis derechos de autor. Y la otra, a cápite en el contrato, que yo no lo podía creer, me devolvían todos los originales. ¿Dónde van a encontrar un contrato así? Ese tipo de tratos de verdad no eran para nada habituales. Las editoras, sea periódicos o librerías, solían retener los originales, ¿sí? Incluso se ha dado el caso de autores que han perdido gran parte de su obra precisamente porque jamás se los devolvieron. Y estos originales lamentablemente terminaban muchas veces en los almacenes o como desechos, porque no eran controlados, no había un buen sistema de archivo. Javier ha tocado un tema muy interesante también, que es lo del pago. No era tampoco muy habitual que se pagara y se pagara bien. El único caso precedente que yo recuerde por esa época, por una época anterior, es Julio Farri. Julio Farri ganaba el doble de lo que ganaba un diputado de la época, ¿sí? O sea, era todo un star system. ¿Qué tal pagaba el comercio Selva Misteriosa? A mí me fue bien. Bueno, yo tenía el respaldo, yo trabajaba ya en un hospital, en una institución para niños diferentes, y tenía mi consultorio privado y trabajaba en el hospital y hacía guardias, que las guardias se pagaban. Entonces gozaba de una pequeña tranquilidad, aunque en el Perú no se puede hablar de tranquilidad económica, ¿no? Pero entonces yo tenía prácticamente como un hobby, ¿no? No tenía mucha urgencia,
pero el comercio me pagó puntual. En esa época el premio era, me parece, no sé si eran 1.000 o 5.000 de los antiguos soles. ¿Puedo decir? ¿El equivalente de la época actual? No sé. Aproximadamente. En Inti sería, no. Sí. Ahora me parece que mensualmente podría ser 3.000 o algo, 3.500, así, ¿no? Que por todas las tiras. Y cuando terminó el primer año, porque el primer contrato fue por un mes, Jorge Chiarella, el gran director de teatro, era el jefe de la página de amenidades. Y entonces hicimos muy buenas amigas, somos muy buenos amigos, y él era el que me orientaba y me daba los consejos, no consejos entre comillas, sino las opiniones de quien en esa época era el que revisaba los contenidos, y que tenía mucho especial interés en la página de amenidades, era el que él llamaba Janito Miro Quesada Cisneros, que con el tiempo fue Alejandro Miro Quesada Cisneros, director del comercio. En esa época su padre era el director cuando nosotros salimos cuando dibujamos. Al terminar el primer año me dijo: Janito quiere que sigas dibujando, pero quiere tu propuesta económica, tu pedido económico, ¿no? Pues el comercio tiene su propuesta, así que tú decide. No sé, le digo, en avanzada me pagaban, también en avanzada me pagaban bien y tenía los mismos. Yo, con Osorio y Hernanda, yo tenía mis originales, apenas lo pasaban por imprenta, entonces yo tengo mis originales prácticamente de todos mis dibujos. Y entonces me dijo: pide el doble. Bueno, pide el doble, pues. Y como a los 4 o 5 días me llama por teléfono: Javier, ¿sabes qué? Tienes que seguir dibujando, ser misterioso, ¿no? Porque Janito ha aumentado que se te doble el salario. Bueno, ¿ves? ¿Verdad? Al año siguiente se terminó el contrato. Me dijo: Javier, dentro de un mes se acaba. Y yo le dije: ¿puedo pedir ahora el doble? Fíjate que ahora venía a ser el cuadro, pero no, ¿el doble? No, pues no seas abusivo, me dijo. Pero a los pocos días me llama y me dice: ¿sabes qué? Janito dice que va, se te duplica otra vez. Wow. Ya estaba ganando casi como en mi consultorio, entonces creo que en ese momento debo haber sido el dibujante, como menciono en el libro, sí. Creo haber sido el dibujante mejor pagado, el dibujante historieta mejor pagado, ¿no? Realmente era un sueldo que me competía con lo que yo ganaba tanto en el centro. También me metía a ser profesor de universidad. Y esto fue una urgencia económica, ¿no? Está mi señora. Tenía 4 hijos en las universidades privadas. ¿No? ¿Se imaginan? Sí. ¿Tú también sabes eso? La muerte. Y entonces así fue como se duplicó, se volvió a duplicar. Se volvió a duplicar, y cuando iba a darse, yo ya pensaba: otra duplicación, mucho va a ser, voy a pedir. ¡Pac! Vino el golpe de tu amigo Juan Velasco Alvarado, y después dijo, tomó los diarios, puso a Cornejo Chávez de la Democracia Cristiana como director. Al día siguiente desapareció la página de amenidades porque dijeron que todas las historietas eran alienantes. Era el término que había sido creado por Ariel Dorfman, el que hizo para leer El Pato Donald, y entonces, sí, Materland, sí, y entonces, sí, pues los dos eran, ¿no? Dorfman y Materland, y lógicamente que era una transculturación de los yanquis para colonizar, y entonces todas las historietas borraron, salieron. De verdad es un momento interesante, geopolíticamente hablando, el momento donde aparece Selva Misteriosa. Como ya habíamos conversado, la región estaba convulsa políticamente, se hablaba de un posmodernismo. El posmodernismo es de base decolonizador, o sea, se trata de romper con las estructuras anteriores que nosotros teníamos. Y la idea era crear nuestras propias estructuras. El problema radicaba que
los cómics y todo entretenimiento habían caído dentro del aspecto de ser apoyo del imperialismo yanqui, ¿no? O sea, éramos alienantes, y de hecho apareció en el año 73 un decreto ley prohibiendo importar revistas de cómics. Pero antes de que eso sucediera, Selva Misteriosa, heredera y testigo de una época, comenzó a hacer aportes significativos que tocaban no solamente la ficción de la selva, sino de la realidad. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, claro. Sí, hablamos de... podemos hablar un buen rato. ¿Cómo empezó un el punto interés? Bien interesante fue lo de Trompeteros. ¿Qué pasó con Trompeteros? En la segunda aventura, cuando se estaba dibujando la aventura, estaba ya 77, o sea, 80 días que estaba dibujando yo en la tira número 77. Ya había unos días que se había encontrado en Trompeteros en el pozo número 1, X no sé cuántos, el petróleo. Y entonces se fue, se hizo una gran propaganda en todos los diarios, ¿no es cierto? Se fotografiaron los obreros, ahora no se aceptaría eso desde el punto de vista del ambiente, bañados en petróleo, ¿no? Y todos salieron los operarios bañados en petróleo. No sé cómo habrán terminado, yo no creo que ninguno de ellos viva en este momento, ¿no? Entonces sí, pero eso fue la publicidad. Y el gobierno tomó todo como un éxito político, que porque ellos se habían encontrado petróleo. Porque dijeron que se había recuperado el dominio sobre Talara, y por nunca se demostró la existencia de una página 11, que dijeron que se había firmado, que se había perdido, y entonces fue el pretexto para llevarse de encuentro al presidente Belaúnde. Y entonces, entre los entretelones, yo veía, ¿cómo no? Y no sale nada de los ingenieros peruanos. Yo pensé, deben ser los mismos gringos que han estado en Talara, que habían sido espectadores. No mencionaba nada. Y después, por esa época fui por La Colmena en Nicolás de Piérola, y estaba la librería del Caballo Rojo, ¿te acuerdas? De Cisneros, Antonio Cisneros, entonces, de tendencias súper izquierdistas, y ahí conocí a Roger Rumril. Roger Rumril loretano, nació en Iquitos, y era un maestro, político, periodista, poeta, pero era descendiente de comunidad nativa. Entonces él me habló de las comunidades nativas. Y me presentaron ahí, te estás buscando por acá, tú eres loretano, ¿por qué te veías de Laila? Empezamos a conversar y me dijo, yo trabajo, tú eres el que dibuja Selva Misteriosa. Claro, me gusta porque hablas todo en nuestra lengua charapa, ¿no? Sí, porque yo utilizaba. Entonces, y conversando con Rumril, me habló de las comunidades nativas. ¿Y sabes qué? Me dijo, ¿has visto lo del petróleo? Me dijo, los han sacado a todo de ese sitio donde están Trompeteros y el pozo número 1X no sé cuántos, han sacado los nativos. Han sacado los nativos y no les han dado ni un chico. No había precio, nada. No hay que poner en venta, no hay que comprar. ¿No es cierto? En la selva, parte de la condición humana, pues su razón de ser de los nativos en la selva, de las comunidades nativas, es para estar en ese suelo. Son así. El suelo se continúa con ellos. Los sacaron de ese suelo, los quitaron su personalidad y no le dieron nada. Y yo lo mencioné en una tira. ¿Qué pasó con eso? Me dijo eso siempre tiene, opinar a veces siempre tiene consecuencias. Sí, me dijo, oye, ¿cómo has hecho eso? ¿Por qué dices? Sabes que esa no es la línea del comercio, tú sabes que Velasco está persiguiendo al comercio, ¿verdad? Bueno, no sé, creí que yo podía opinar. No, bueno, y yo había puesto un ingeniero, Juan Reategui, que le dan el fan, porque
En Loreto no se pronuncia bien el Juan, se dice fan, por eso la comida tan particular del 24 de junio es el fan, los fanes, ¿no? Y entonces hice ese ingeniero que tenía 3 cualidades y fue un homenaje a mis compañeros del colegio. El primero, Armando Suizarreta, todavía vive, número 1 en la clase, era un literato, fanático de Unamuno, se fue a España y terminó en Harvard, especialista en Unamuno, y un sabio en naturaleza. Y era el número 1 en clase. El segundo, el número 2 en el premio del colegio era Germán Yaqui, Nikkei, sobreviviente en los campos de concentración americanos, porque el presidente Prado, Manuel Prado, no sé si ustedes lo supieron, en un acto de cobardía mundial, declaró la guerra al Japón por orden de Estados Unidos. Y Estados Unidos le pidió, dame los japoneses que viven en el Perú, para yo canjearlos con los prisioneros americanos que están en Alemania. Y mi compañero fue canjeado. Y estuvo en un campo de concentración en California que se llamaba Cristal. Después nos contó cuando ya pasó el tiempo y se le fue al Japón desilusionado y estuvo en mala época y ya hará unos 10, 15 años sin tener ningún resarcimiento, ¿no? Porque Estados Unidos resarció a los Nikkei japoneses, pero que habían nacido en Norteamérica o que residían en Norteamérica, pero no a los que estaban fuera. Los que más consiguieron fueron los brasileños, pero los peruanos no. Entonces puse un homenaje que le gustaban matemáticas, era brillante. Y el tercero, el número 3 de mi grupo, de los mejores de mi año en el colegio, era muy bueno en ciencias y le gustaba mucho el fútbol y era arquero. Entonces, en una sola persona dije, es el número 1. Fan Reate, siempre el número 1. El número 1 en el colegio, decía yo, el número 1 en la universidad, era la realidad. Y junté, era el número 1 porque siempre ha sido arquero. Y yo puse y escribí, como buen arquero, tenía el número 1. Y él evitaba todos los goles difíciles. Los fáciles no. Él decía que en realidad los fáciles se los hacen a cualquiera. A él no. A él no le hacen, a él tapaba los bolas difíciles. Esos eran mis 3 compañeros que los junté. Y fue el pretexto para hablar sobre los nativos, toda la forma política. Y eso fue lo que Chiarella muy te lo captó. Hay otro punto que a mí me interesa como lector, que cuando yo estaba leyendo Selva Misteriosa con gran placer y también con de poder tener las tiras juntas, que es algo totalmente distinto a leerlas por entregas. Vi que hubo un nacimiento, ¿cierto? En el nacimiento uno puede ver, de hecho, el proceso de embarazo, ¿no? Y luego el nacimiento, donde ven salir al niño con el cordón umbilical. Hasta ese momento creo que nadie se había atrevido a hacer algo de ese vuelo de categoría. ¿Qué pasó? Dentro del contexto de la historia se entiende, pero ¿cuál fue la reacción de la gente ante eso? Sí, puedo irme más a mis antidiluvianos primeros años. Mi primer contacto con la historieta a los 6, 7 años me hice hincha del Príncipe Valiente. Quien haya leído El Príncipe Valiente de Harold Foster, saben que cuando hay en muchos momentos cuando termina una aventura, intercala una cosa hogareña, ¿no? Y entonces me gustaba eso. Y entonces en Selva Misteriosa también, cada vez que terminaba un capítulo, empezaba algo con la esposa, con los hijos, porque Javico no era superhéroe, era un hombre normal, pero pero era casado. Es decir, no es como los superhéroes, él tenía sexo, ¿ah? Y tenía hijos, ¿ya? Entonces, y
Y lógicamente se me ocurrió en una de esas que, bueno, ¿qué pasa si coincidió con que mi señora estaba encinta? ¿No? Los hijos del personaje principal de la historieta, como se llamaban Javico como yo, tienen los nombres de mis hijos. Los tres son los nombres de mis hijos que son personajes de la historieta y están contentísimos con eso. Y entonces, después mi señora estaba encinta, entonces creé una situación de que llega Javico en su camioneta, en su Land Rover, y entonces, de su empresa, y entonces se encuentra con el Sacha Doctor, le dicen Sacha Doctor a los médicos, que dice, no te preocupes, Alejandra es la esposa de Javico, no pasa nada, está bien. ¿No? Entonces se sorprende Javico, ¿y qué pasó, Alejandro? Y le encuentra con un roboncito, y dice, ¿qué? ¿Pasa que vas a ser papá otra vez? ¿No? Eso fue así, una tira que todo el mundo me llamó y que alguien me dijo, oye, ¿qué es eso? ¿Te vas a hacer Sí, bueno, y durante todo un par de aventuras, creo, aparece la esposa así, embarazada, ¿no? O sea, era una forma de hacer que mi personaje era real, tenía vida propia y una vida normal, y trabajaba. Hay una serie también que sale del Banco de la Nación pagando impuestos. ¿No? Esas curiosidades tenía mi personaje. Y entonces con el tiempo, bueno, pasaron 2 o 3 aventuras hasta que en la última, la 9ª, empieza cuando en de la noche, Javico, ¿qué pasó? Hoy ya a buscar en la selva un automóvil. No. Había que surcar el río para llegar al consultorio, a la posta médica. Surcar, ustedes saben que en la Amazonas, en el río, en la selva, es ir contra la corriente. Entonces hay que tener buenos brazos. El personaje, uno de los compañeros que aparece siempre, uno de los amigos de Javico, el personaje principal, es el chimbero. El chimbero es el cargador, el que se pone una vincha y carga unos pesos enormes, y también chimbea, o sea, pasa el río caminando, nadando con pesos. Y hay mucha gente, el chimbero además pasa en la selva a personas enfermas o personas que no quieren mojarse los pies, ¿no? Que casi siempre, bueno, las que necesitan, los carga así, al hombro, como cargamos nosotros a mis nietos, a nuestros nietos, y entonces camina y pasa. Eso se llama chimbear. Y por eso mi personaje era chimbero. Y algunos no entendían por qué se llama chimbero. Ahora lo estoy explicando y lo he explicado varias veces. Entonces, el chimbero era el que cargaba, o por eso siempre aparece cargado, y aparece una vez con una vincha cargando peso. No quiero que de verdad nos juegue una mala pasada de tiempo, pero hay 2 puntos que me gustaría poder escuchar. Uno es la variedad de la galería de villanos y cómo su educación, su formación médica ayudaron o contribuyeron a crearlos, ¿no? Y el segundo punto es de interés personal y para todo aquel que haga una historieta, de cómo Javier Flores de Águila compone las páginas de historieta, cómo maneja su narrativa, bajo qué tipo de composición. Detrás tenemos, por eso, una pizarra para que él pueda hacer algún tipo de esquema y que nos explique esa parte, ¿no? Pero primero vamos por los villanos de la serie. Antes de ser villanos, puedo terminar, así fue como unos cuantos capítulos, episodios se veía a Alejandra encinta, y lógicamente tenía que nacer. Además ya había nacido mi hija, mi 3ª hija, y también entonces mi 4ª hija, ¿no? Y entonces hice, pero con una espera en el consultorio del Sacha Doctor, y después dibujo naciendo el niño. No solamente se ve que ya ingresa a la posta médica, se hacen algún comentario que está haciendo Javico sobre la urgencia de los médicos que se lo hacen esperar, no hace la tira, tres dibujos, 3 viñetas, y en la siguiente viñeta ya dice, ya, y se ve al niño. Quienes han asistido al nacimiento o han tenido hijos saben que se carga
los pies para que sacarle las secreciones que siempre tiene, y lógicamente el cordón umbilical todo, ¿no? ¡Guay! Y todo, pero ese es el único dibujo. Y eso pasó porque se publicó todo eso y ya yo tenía muchas… yo era el que les daba sorpresa a los del comercio, porque llegó un momento que mis ocupaciones médicas de la universidad, y ya no tenía mucho tiempo de ir en horas de oficina. O sea que me permitieron llegar 11, 12 de la noche al comercio, acá en el centro de Lima, saliendo y ir al tercer piso, que era fotomecánica. Entonces yo de frente iba y entregaba mis tiras. Eso también agradezco ahí, y agradezco a los muchachos de fotomecánica. Todas las semanas, cuando yo iba los viernes, me tenían bien empaquetaditos las tiras de la semana anterior, bien cuidaditos. Gracias a ellos también tengo todas las tiras eran misteriosas. Qué envidia, ¿no? Entonces, y bien cuidadas, ellos me cuidaron, a ellos estoy agradecidísimo. No sé dónde están, ¿no? Pero ellos fueron. Entonces, acá viene la pregunta, sí, ahora de… La reacción de la gente. Solamente cuando ya estaba, cuando salió publicado, me llamó Chiarella y me dice: oye, Javier, ¿has visto el comercio? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Has visto tu dibujo? Sí, ha salido el nacimiento de… ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Y avisaste a alguien que ibas a dibujar eso? No, le dijo. Pero es una cosa natural, porque ya durante 4 meses, creo que 3 o 4 aventuras, ya se veía que estaba en cinta, sí, pero sí, todos creíamos que iba a aparecer un bebé, pues, pero ya, no, pero no así, ¿no? Entonces, pero eso fue lo único que me dijo. Nunca me dijeron nada, ni Janito, ni Jano, el gran director, ni nadie, no me dijo nada. El único que hizo el comentario él. Pero él era mi jefe de amenidades, mi portavoz y también mi abogado defensor. Y como ustedes ven, mi promotor. Mi promotor. Y entonces así fue como se publicó eso. Ahora lo de los villanos, sí, me fue desde el principio hice bastante uso de mis conocimientos médicos. En la primera aventura, por ejemplo, en el primer episodio, me juego con el tiempo. Mezclo un solo personaje en 3 momentos, pero desordenados. En realidad, si uno quiere leer ese primer episodio temporalmente, en tiempo real, digamos, tendría que empezar por el final, y fue porque en el primer capítulo se presenta el finado, el vengador. En el segundo se ve qué pasa cuando asesina a su esposa y a él lo hieren, pero en la tercera parte aparece él antes de todo eso, cuando era joven, el finado, y era profesor de colegio, y su esposa también era profesora, ¿no? Entonces, y mezclé los tiempos, y eso también me dijo que has hecho que me mareo, no puedo seguir tu historieta, me decía Chiarella, ¿no? Y algunos amigos también en el hospital. Y eso le digo, sí, pues es un recurso que he hecho, porque no tenía la referencia, repito, no tenía referencia de las caras de los personajes por las tiras que yo había entrenado. En cuanto a los villanos, lógicamente en los primeros villanos pues son algunos, por ejemplo, uno panzón. ¿Se acuerdan que un día dijo otro que no queríamos políticos panzones? Bueno, había un panzón gordo que se llamaba Buchizapa. Buchizapa es el panzón, Quitos. Entonces él era uno de los… este es el Buchizapa. Ahí está el finado, que se encuentran esta tira, porque, claro, él es el asesino del finado. Y lógicamente estos 3
estos tres, digamos, estos tres cómplices se encuentran con el finado. Esto viene a ser la tercera parte del momento del finado con los maleantes, ¿no? O sea que hay dos tiempos antes que los mezclo, ¿no? Y como si fueran capítulos aparte, capítulos de episodios de la historieta, pero que es un solo episodio. No, estos son, uno era el flaco y el otro tenía unas orejas muy grandes, entonces era orejudo. Así yo tramé para darle una apariencia fantasmal al finado, ¿no? Y lógicamente él era uno de los maleantes, pero otro de los villanos fue cuando matan a, este es otro villano, ¿no? Matan a la esposa del finado, antes de ser finado él, no tenía nariz. Y yo decía que no, es bien difícil hacer el texto que cuando se nasaliza, y tenía un hueco en la nariz como de esqueleto. Y esa es una enfermedad muy común en la selva, que la gente cree que es lepra, pero es la leishmaniasis, un gusano, un parásito que se mete y se llama la uta. Entonces ese personaje se llamaba Uta, ¿no? O sea que los nombres también de... En particular a mí me gusta cómo él realiza esta parte narrativamente hablando, ¿sí? De cómo muere, ¿no? Y lo hace en una tira a dos tiempos en paralelo. Las viñetas son cortas y se entrecortan entre ellos. Sí. Pero a ver, escuchemos a eso. Eso se me ocurrió porque yo quería sintetizar, porque en una historieta los tiempos son difíciles, sobre todo en una tira, porque es muy corto el espacio entre tres viñetas. Pero acá, si ustedes cuentan, son como 8 viñetas, pero como están superpuestas, la mitad es como si uno hubiera hecho, ¿no?, una tarea del colegio, ¿no? La cara de Buchizapa y también la cara del finado, ¿no? Entonces la armé como si las hubiera cortado. Y no los acorté, sino que los dibujé. Los dos los dibujé y lógicamente lo borré y todo, y lo tramé, y entonces quedaron así. Esto es no se lo he visto hacer a nadie, pero mi idea era de lo que vi a Jim Steranko, un dibujante americano así revolucionario de la Marvel. Como era tan revolucionario, lo sacaron de la Marvel, ¿no? Y terminó en la DC. Doctor Strange, ¿no? Doctor Extraño. Sí, Doctor Extraño. Y hacía también Shield, ¿no? Nick Fury. Y acá es para los que quieren dar el juego acá en esta historieta. Acá dice el Buchizapa, cuando lo está estrangulando, lógicamente, pero yo nunca dibujaba el hecho de sangre, el momento del asesinato. Hacía muchas elipsis. En una tira, por ejemplo, Lindos Ojos aparece con el machete para darle al otro villano, y en la siguiente tira aparecía ya el villano muerto y el machete con sangre. Pero yo no dibujaba, nunca dibujé cuando sale la sangre, ¿ah? Entonces, lógicamente ahí le está empezando a estrangular y hay otro, y lógicamente ya acá lo está estrangulando. En la tira de abajo lo está estrangulando el finado a Buchizapa, esa es su venganza, pero todo está hecho por el búho. En estas 3 primeras tiras, el búho está interesado, está despierto, ¿no? El Buchizapa gritó presa de pánico, siguió gritando y gritó más, etcétera, y el búho estaba mirando, se supone. Entonces, en la cuarta tira sigue, pero ya no hay texto. En la quinta no hay texto, pero ya el búho ya no está mirando, ya está desinteresado del sitio como está estrangulando. Y en el cuarto dejó de gritar y el búho se quedó otra vez dormido. Entonces, esto es un ejemplo de elipsis en narrativa cinematográfica acá,
pero que lógicamente hay que conocer la tienda y lo que el historietista quiere. Hay un subtexto, es una situación subtextual, no se ve, pero se indica. Así, esta tira es de la primera aventura, en la tira 44, 43. Ahí hice bastantes experimentos yo así, porque un poco pop art, como digo, porque tenía tiempo, ¿no? Después ya era difícil porque trabajaba y ya hoy día tenía que presentar la tira para la próxima semana y estaba empezando a trabajar sobre el reloj, contra el reloj. Como pueden ver, los juegos narrativos, ¿no? La superposición de viñetas, el hecho de cortarlas, de verdad hablan de una historieta de corte moderno, ¿no? Esto en la época, en paralelo a la gente que dibujaba por ese momento, no era comparable con nada. La tira se había vuelto algo rutinario, y muchos narradores utilizaban o no sabían a veces del contexto de 3 viñetas. Aquí las experiencias narrativas son constantes, no solamente con el modo narrativo, si en primera, segunda o tercera persona, también lo hace experimentando la iconografía propia, ¿no? Y lo hace suspendiendo las viñetas. Las viñetas son nuestros continentes narrativos, nuestra pieza única que sumados crea la narrativa audiovisual. La ausencia, por ejemplo, de marcos exteriores en la viñeta, o la ausencia de calles, que son estas intersecciones, sencillamente son cosas que son muy propias del cómic actual, que es sumamente experimental. Por eso, Célula Misteriosa también está considerada como el hito que marca la llegada de la historieta moderna aquí en el país. Pero me ha quedado una, que es cómo resuelve la composición de la viñeta. Usted está Jorge Chiarella. Yo me lo encontré el día del homenaje y Jorge Chiarella me confesó, me dijo: nosotros apenas vimos la historieta de Javier, sabíamos que él era el ganador. Pero esto parece haber sido puro formalismo, ¿no? Entonces, ¿podríamos ver un poco cómo trabajas en la composición de viñeta? Yo te sostengo el micrófono por si quieres hacer comentarios. ¿Y así? No, así no. Se te va a impedir. A ver. Primero, yo escribía una idea y lógicamente la presentación del problema, lo que yo llamaba el nudo del problema y luego la solución. Y entonces esto tenía, puede estar por acá, tenía 3 tiempos, ¿no? El inicio, se presentaba el nudo, que yo decía el nudo, el problema, y se va resolviendo al final, se extingue. Eso yo lo tenía programado, entonces yo sabía que un determinado villano iba a aparecer, iba a cometer un crimen y yo sabía cómo iba a morir. Ya desde que antes de la historia, o sea, no era yo que me encontraba en esa situación de saber qué hago con este personaje, ¿no? Entonces, entonces yo ya tenía planificado. Y paralelamente aparecía, por ejemplo, con la esposa en otra situación más cómoda, que podía acompañarlo a aparecer, o alguna otra secundaria, que se presentaba y se solucionaba o no se volvía a hacer. Esto sucedía, por ejemplo, con un tartamudo, ¿no? Y con otro que no hablaba nada, una pareja, ¿no? Que era, uno decía sí a todo. Entonces ese era todo lo que decía. Hay un esquema que subyace, que es el esquema de Sinfield, que es precisamente esto del trabajo de 3 actos, ¿no? Presentación, nudo, desenlace. Pero veo que la innovación aquí es trabajar en paralelos, 2 o 3 líneas, un subtexto. Sí. Así, sí, por ejemplo, aparecía la esposa, después de que dio a luz, aparecía cambiando una tira completa y que no tenía nada que hacer con la trama verdadera, ¿no? Tú tenías un espacio, digamos, vertical para la tira,
¿correcto? Y que me gustaría que des inclusive los centímetros, la medida del original. Pero independientemente de eso, ¿cómo planteabas la acción para que esta acción se vea trepidante, dinámica, que es algo que es constante, a pesar de que hay viñetas que pueden resultar un poco declarativas o contemplativas, hay otras donde los personajes se mueven constantemente con dinámica propia? Sí, bueno, eso me ayudó bastante el movimiento del muñeco articulado, a esas posiciones en perspectiva, escorzo de los miembros. El muñeco articulado ayuda bastante, ¿no? Y lógicamente yo buscaba además la composición, y la composición la había visto yo, mi madre quería que yo fuera pintor, pero ella me enseñó un poco de la composición que yo hice, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, preparaba una tira. Creo que lo vas a tener que hacer más Sí. Ay, a ver, toma otro plumón negro. Sí, lo que pasa es que tengo que hacerlo así vertical. Sí, mucho mejor. Ya está. Entonces así, ¿no? Para no hacerlo monótono, siempre hacía una tira, aunque se veía el paisaje de la selva. Y un árbol casi siempre en primer plano, sea negro o sea blanco. Si era blanco, era sombreada la selva. Si era negro el árbol en primer plano, eran líneas blancas, para que sobresalga, para que dé profundidad. Y acá había casi siempre un primer plano de cualquiera de los personajes. Un primer plano. Acá estaba casi siempre el texto y lógicamente acá venía la acción de los personajes. ¿Cómo se armaba la acción? Y tenía que entrar en determinada posición, porque yo hacía un esquema. ¿Este es verde? Sí, está ahí abajo. Sí. Entonces tenía así como armaba yo, tenía por ejemplo así, yo hacía así, así. Acá no es casualidad que yo lo haya dividido, porque esto lo divido también en la mitad y la mitad acá. Y entonces, acá, ¿por qué he hecho el texto aquí? Porque esto yo dibujaba siempre simétricamente. Todas mis tiras han sido simétricas. Dibujaba así, ¿no? Y por eso el texto ocupaba, o sea, el texto estaba programado para ser usado en una determinada posición. El texto fuera de esto ya no tenía que acortarlo, acomodarlo o hacer otra viñeta. Ya, pero el texto tenía su sitio. Y otra cosa, como dijo Juan Acevedo, que yo no me había dado cuenta, también la firma que yo ponía tenía un sitio especial porque estaba dentro de la composición. Sí, y entonces... ¿Trabajas acá la teoría de tercios, la teoría de... O sea, este círculo me queda claro que hace circular la visión del espectador. Sí. Y luego, las divisiones son en tercios, en medios, ¿qué tipo de...? ¿Y por qué exactamente usarlo? Porque, digamos, me parecía equilibrado. Porque esta línea acá tenía que volver a aparecer acá, para guardar la simetría. Y entonces, por ejemplo, y esta parte del árbol que hemos dicho negro, ¿no? Quedaba, o blanco, entonces tenía que aparecer algo simétricamente. Y entonces yo hacía aparecer, por ejemplo, la mitad de una cara, ¿no? Pero como estaba en ese negro ese espacio, acá entonces hacía yo que la cara salga sombreada. Entonces había negro así y negro afuera. Y acá estaba partido, la cara estaba simétrica, casi siempre los ojos venían a ser la mitad y ahí venía el texto. He observado yo, porque he estado mirando, como yo el otro día no te dije, me puse a observar, ¿sí? Como autor, que en algunos casos la composición es como buscando la letra W,
Así. Ah, sí, sí, sí. Eso también me sale porque acá mismo puedo hacerlo, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, cuando hay una pelea, sí que no tiene marcos, creo, ahí, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, por ejemplo, esto era así, una composición así, ¿no? ¿Qué importa esto acá? No pierde. Así, 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 así y así. Y ustedes han visto, ¿no? Esta parte vertical está la del árbol, ¿no es cierto? Esto cruza, de casualidad, bueno, ya la costumbre, cruza por la casa nativa, la vivienda nativa, y acá puede ser un globo o algo, o ahí la firma, y acá también hago la mirada, y también puede ser este oblicuo puede ser la sombra, a una cara sombreada, o de frente si no es de medio perfil, de lateral, de medio perfil, entonces se puede sombrear. Y esto ya es la composición de los globos. Correcto. Porque el globo también forma parte de la composición, bien. No es ponerlo ahí nomás. Está planteado desde el boceto mismo. Entonces. Sí, desde el boceto mismo, sí. Incluso... ¿Realizabas miniaturas previas o directamente boceteabas sobre la cartulina? No, hacía más o menos, dibujaba previo en eso, en una hoja de papel bulky. ¿Como un machote? Sí, así. ¿Ahí aparecía la composición o era en el momento de plantearlo en la tira? Ahí empezaba, cuando hacía el proyecto, sí. Yo ahí hacía la composición. ¿Cuánto miden las tiras originales de Selva Misteriosa? Miden 54 centímetros de largo y alto 17 centímetros y medio. ¿Por qué? Porque es la medida estándar de que dibujaba Alex Raymond, dibujaba Rip Kirby, y John Calvin Murphy dibujaba Ben Bolt. Todos los demás dibujaban un poco más chicas. Ya. Pero a mí me gustaba esa, cuando empecé a hacer la misteriosa, porque comprendía que el papel periódico chupa la sangre, mancha, entonces tenía que hacer yo más, un poco más fino. El dibujo parece tosco en lo original, cuando es así, estas medidas. Sí, pero después al achicar queda muy bien. ¿Definirías tu trazo como golpe mancha? ¿O definirías tu trazo como línea mancha? A mí me parece que línea mancha. Línea mancha, sí. Algunas cosas hacía a pluma, ¿no? Y otras era pincel. Manejaba pincel número 3, número 5, que a algunos les asusta, pero no se puede. El pincel 5 depende como cirujano, como un cirujano que según puede ser suave, puede ser una línea muy fina, sí. Como también puede ser. ¿Qué resulta más difícil, dibujar en plumilla, que es este instrumento metálico de punta metálica, o el pincel? ¿Qué resulta siendo más difícil? Por ejemplo, a mí me parece el pincel es más rápido, más dúctil, porque llegó un momento en que yo los paisajes, como dice Iván Castillejo, que le impresionan mucho los planos generales de la selva, los árboles, el río, no, pero eso a veces no estaba en el boceto como líneas, con una mancha, y no se detallaban, pero las caras, algunas cosas, sí lo dibujaba totalmente a lápiz, ya estaba del dibujo completo, para pasarle tinta, ¿no? Así eso se ve en las últimas tiras, sí. Que no se publicaron, y que aquí las últimas tiras del libro, sí. No se publicaron, pero están al lápiz, okay. ¿No? Claro, y entonces se nota bien que el lápiz era como para pasar tinta nada más, pero hay una parte detrás de la selva que está esquematizada así, sí. Para yo saber dónde voy a poner la línea gruesa, la sombra, todo. ¿Qué crees que cambiaría en Selva Misteriosa si hubiese sido el contexto actual? El contexto actual de... Sí, si la tuvieras que hacer. Vuelven a abrir el concurso y tú vuelves a presentar Selva Misteriosa. ¿Qué cambiaría? ¿O qué adaptarías? Creo que no cambiaría mucho, pero de repente cambiaría, seguiría siendo blanco y negro. O sea, que sería anacrónico, pero hay gente que sigue dibujando en blanco y negro, ¿no?
Brescia dibujaba, al final hizo collage, hizo pintura, pero no hizo, finalmente sus historietas eran en blanco y negro. No me estoy comparando, pero sí es un aspecto que yo también me parece mucho más fácil y es mucho más armónico, porque realmente, por ejemplo, yo veía lo de las revistas de Columba y las revistas argentinas, en que lógicamente los colores eran puestos en la imprenta. Se indicaba, supongo yo, en papel mantequilla, dónde va la trama, dónde va el color plano, pero no me parece que fuera así, porque la cara siempre es color, la gente dice color carne, no es color carne, es color piel, porque el color carne es rojo, ¿no es cierto? Pero la gente se ha acostumbrado, no, píntale bueno, como de color carne, no, pero yo creo que la carne, sí, solamente a no ser que sea cirujano. No, se tiene que de color carne. Pero yo haría esta composición así, en blanco y negro, yo la haría con el color. Yo hice una tira de color que le ofrecí a los editores de esto, que la podía, pero me preguntaron y me dijeron que estaban con justo tendría que utilizar una página más, algo, y entonces no me la hice, pero yo hice una tira a colores, entonces con lo que yo creía. Entonces había caras que son amarillas porque reflejaba el fuego, porque era en una choza, entonces se veía el fuego, entonces la cara no va a ser color carne, como dice, ¿no? Sino que tenía que ser amarillo, y como la pared era ocre, tenía que haber un toque de marrón. Y lógicamente se ve la selva, de todas maneras tienes que poner color verde. Claro, entonces sale una como lo que hacía Fernando Fernández el español, como hizo Drácula o Sora. Y eso lo pintó al óleo, ¿no? Qué bárbaro, al óleo. Entonces, así es mi concepto de cómo utilizar el color en la historieta. Esa es mi idea. Tonos, dramas. Sí, exacto. Sí. Sí. Yo estaba pensando cuando venía, Flores del Águila es ya un dibujante consagrado, o sea, ha llegado a lo que todo dibujante de historietas le gustaría llegar, a tener una obra publicada, pero no solamente una obra publicada, sino a ser reconocido por esa obra. Selva Misteriosa, no solamente lo digo yo, lo dice cualquier entendido de la narrativa gráfica, es un hito dentro de la historieta peruana. Y me preguntaba, ¿qué estás haciendo actualmente? O sea, artísticamente hablando, yo sé que estás disfrutando de tu jubilación, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué hay en tu gaveta o en tu escritorio dibujando? Estoy bajando información de la época del caucho, ¿no? La historia de Arana. He bajado algunas láminas de La Chorrera, que era el sitio donde los nativos, pues, de la comunidad de Bora, Huitoto, fueron diezmados, un genocidio tremendo. Y me parecería, yo había pensado, una idea por si acaso alguien, yo había pensado que no fuera Javico, que un loretano viejo le cuente a un niño lo que su abuelo le contó, que el abuelo vivió esa época. Entonces, en 2019, una persona anciana cuenta lo que su abuelo, no sé cuántas generaciones, le cuenta al nieto lo que se sufrió los nativos, las comunidades nativas diezmadas por ese genocidio del caucho, ¿no? Entonces, y ahí pensaba, más que hacer una historieta de aventuras, sería una especie de raconto, de recuerdo, pero veía que cuanto más hacía, más páginas borroneaba y todo.
más fúnebre salía, ¿no? Muy, ahí no hay mucho de aventura, no hay mucha valentía, ¿no? Fue un genocidio. El que no rendía, no traía determinado número de bolas de goma, simplemente era quemado, ajusticiado, cortaba las manos. Es decir, era realmente impresionante. Entonces, no había héroes, había villanos nada más. Una historia de... Muy interesante. La conversación ha estado magnífica. Yo de verdad la estoy disfrutando mucho, pero me gustaría dar o abrir alguna pregunta de la gente que hoy día nos está viendo acá para volver aún más interactiva e interesante la jornada. ¿Sí? Vamos a pedir preguntas del público, por favor. ¿Alguien desea preguntar, ampliar el tema? Sí. ¿Qué hay, Miguel? Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí. Ahorita le doy vuelta. Gracias. Buenas noches. Siempre es un gusto escuchar al doctor y también a Javier. Agradezco y quiero hablar en nombre de todos los presentes su presencia. Yo tenía una pregunta. Usted ha mencionado el magisterio que ejercieron Osorio y Bartra en su persona, ¿no? en su juventud como dibujante. La pregunta es, de todos los consejos que le dieron a nivel técnico, ¿cuál es el que usted recuerda y cree le fue más útil? En lo que a composición se refiere quizás, en lo que a construcción de personajes, desarrollo de temas. ¿Qué consejo de ellos recuerda usted como el más útil quizás? Gracias. Por favor, muestre aquí. Sí. Gracias. Sí, yo de Rubén Osorio, de Hernán Barta y Rubén Osorio, más de Rubén, estoy agradecidísimo porque me dieron infinidad de consejos. Yo llegué virgen yo sabía dibujar, sabía copiar, quería ser pintor. Dibujaba muy bien los conos, las esferas, todo eso, pero de historietas no hacía nada, ¿no? Un día me citó Hernán en la avenida Petit Tours con la esquina con 28 de julio. Yo no sabía que ahí estaba la oficina de las obras pontificias misioneras, lo que presidía el padre Ricardo Durán, posteriormente obispo, ¿no? No obispo del Callao. Y entonces yo llegué y me presentó Hernán. Hernán me dijo, te presento un amigo de Bellas Artes y que quería conocerte, ¿no? Es Osorio, pero le decimos Oso. Entonces me acuerdo que Oso, detrás de sus lentes, se acercó, me dio la mano y me dijo, hola, ¿cómo estás? Hernán dice que tú dibujas. ¿Quieres dibujar en Avanzada? Avanzada era la revista que todo el mundo quería dibujar. Era la revista estrella de las historietas. Y yo le dije, no sé, vamos a cambiar, ya no tenía material importado, o sea que él me hizo. Y me dijo, no, vamos a cambiar el sistema, vamos a hacer páginas escolares e historietas. Y tú vas a hacer las historietas, porque me gusta, porque Hernán le había llevado algunos dibujos. Dije, yo no sé hacer historietas. No te preocupes, yo te enseño, me dijo. Y fui a su casa al día siguiente, a los 2 días, en Breña, y entonces ahí fue que me enseñó, me hizo cómo tengo que dividir una página escolar. Me dio un texto de Mozart y me dijo, tienes que distribuirlo así. A ver, tráela para una prueba. No, traje la prueba y intenté hacer escribir el texto también. Qué valiente, ¿no? Avanzada tenía su letrista ahí, Hernán Estrada Caldas. O sea que me dijo, no haga la letra, pero sí. Me dijo, pero tú has hecho la pluma, has hecho a pluma esto. No te va a salir, ¿cuántas plumas rompiste acá? Y eso que en esa época había una pluma Guillot, que uno daba la vuelta, ¿no? Y se abría,
y volví a hacer y cerrar, como para hacer letras góticas. De tal manera que él me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Esto tiene que ser con pincel. Pero él me enseñaba con pincel 1 y 2, para hacer fino el trabajo. Me enseñó, y ahí por primera vez vi en su casa los originales de la cadena de oro. Por favor, envidienme. Yo vi los originales, vi cómo trabajaba con cuchilla, con Gillette, la antigua Gillette, y la témpera, y hacía porque dibujaba una mancha y él daba después la forma en este zarfeado, pues, ¿no? Que se llama con la Gillette y con la témpera blanca. Y me dijo, ¿te animarías a dibujar eso? No, yo no sé así. Le dije, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Y así fue, con el yo te enseño, me dijo, utiliza pincel, sí, yo te enseño. No sé hacer páginas escolares, yo te enseño. Y ahora vas a dibujar el Padre de la Fuente, porque yo no voy a dibujar más el Padre de la Fuente. Yo quiero aventuras, el misionero no me deja hacer muchas aventuras, y yo voy a hacer Loreto. Y entonces sí, tú vas a hacer. Y hablé con Ricardo Durán, y él dice, está de acuerdo que tú dibujes el Padre de la Fuente. Así es que él prácticamente un poco más y me lleva de la mano. O sea, yo estoy agradecidísimo a Rubén Osorio, ¿no? Y yo pienso que él fue el que me hizo dibujante de historietas. Si yo sabía dibujar, era una especie de dibujante. Iba a terminar yo siendo un dibujante, un pintor de galería, ¿no? Pero no iba a ser uno de historieta. Gracias a él fue. Todos los consejos eran buenos, todos los consejos, y también, pero Hernán era el que hacía las composiciones, Hernán Bartra, con Coco Vicuñí y Takachito, y dibujaba rapidísimo. A veces estaba yo con los ojos abiertos y él empezaba con una espera, cerraba los ojos y pestañeaba yo, y ya estaba uno de sus personajes, ¿no? Era bárbaro, que dibujaba, a lápiz dibujaba también. Los tres dibujábamos a lápiz, nos gustaba más el lápiz, ¿no? Pero sí, con ellos aprendí bastante. Yo seguiré agradecimiento. Don Javier, buenas noches. Un comentario y una pregunta. Yo entiendo que el objetivo de una historieta es quizás entretener, ¿no? Así lo veía yo cuando veía de niño Coco Vicuñín y Takachito. Cuando salía, creo que no recuerdo si era en Ojo, creo que me acuerdo reediciones, el 70, no sé, no más, sí, 75, por ahí me acuerdo yo de Coco Vicuñín y Takachito. Pero era para entretener, ¿no? Y ahora mirando Selva Misteriosa, quizás el objetivo de usted también de hacer esa historieta era que los lectores se conectaran con su historia, pero era quizás entretener. ¿A qué voy? Cuando usted, lo último que dice con respecto al caucho, ahí la cosa es para mí un poco más compleja, ¿no? Porque yo le hablo como amazónico. Sabemos, y usted lo ha planteado muy bien, la historia que se vive con los pueblos indígenas, los Bora, los Huitoto, los Andoques y todos aquellos que están en la frontera con Colombia, ¿no? Principalmente. Incluso muchos de esos pueblos eran colombianos y que se han venido a esta zona de acá porque hubo un problema de territorio cuando Julio César Arana prácticamente es sacado de Colombia y su personal se trae esos Boras y Huitoto hacia la zona del Perú y que están en esta zona en la provincia de Ramón Castilla. Pero me ponía a pensar porque en estos últimos 10 años los investigadores le han mirado mucho a la historia del caucho. Ya han salido muchos libros sobre la historia del caucho y hay un documental que se llama justamente Historias del Caucho. Entonces quería un poco ir y a pensar y me atrevería más bien a alentarlo a que sí intente pensar en hacer eso que tiene en la cabeza. Es cierto que la historia que conocemos es más de la destrucción, sojuzgar y tener como esclavos a los indígenas, pero también no nos olvidemos que hay historias que no se conocen mucho cuando los indígenas se sublevan frente a los caucheros.
que no se conoce mucho, pero hay esos. Y lo otro, para terminar, creo que en el Perú, desgraciadamente, la Amazonía se ha visto como una cosa muy lejana y no se conoce. Esto de Selva Misteriosa nos acerca mucho a la Amazonía desde una historieta, pero que hasta ahora en los libros de historia no se habla de la Amazonía y menos del caucho. Entonces, es un tema pendiente que tiene el país mirado desde la costa hacia la Amazonía, y yo sí creo que contribuiría mucho si usted se enfoca a pensar en algo, no sé si llamarlo educativo, no sé, pero falta que ese tema entre a la escuela de una forma didáctica, de una forma que los peruanos conozcamos una parte de la historia del país, pero que ni los propios amazónicos conocemos. Y hay una deuda pendiente del país en relación a reivindicar ese sufrimiento que tuvieron los indígenas de la Amazonía y de Loreto, la tierra de su madre. Entonces, me ha hecho pensar, se lo digo, don Javier, y solamente son reflexiones, pero que a mí me permiten alentarlo y que no desmaye en pensar cuál sería ese producto final con esa historieta. Sí, gracias por su apreciación. Sí, la época de caucho fue un suceso nacional sumamente importante y bien difícil de tratar, bien difícil de manejar. Tiene connotaciones políticas serias, ¿no? Porque Arana llegó a ser senador por sus contactos sus capitales los remitió a Inglaterra y ahí hizo su empresa, y lógicamente él se presentaba, no, yo no soy inocente, los de allá son, ¿no? Y llegó con el dinero, supongo, a ser senador de la República, y tuvo los honores de senador cuando falleció, ¿no? Y la historia dice que no se merecía tantos honores. Claro, eso me permite tomar en mi respuesta dos momentos de mis tiempos de historietista. Cuando yo ingresé a Avanzada, tomé el Padre Lafuente, pero el Padre Lafuente era un misionero que estaba en la época post-caucho, terminando la etapa de caucho. La primera aventura, que se llama Misión en la Selva, era realmente el mundo cauchero, pero visto, el que se mantuvo en el anonimato fue Víctor Raúl Hidalgo Morey, poeta loretano, ¿no? De Iquitos, nació en Iquitos, del grupo Lequerica, ¿no? Con Lequerica, el grupo Bubinsana, un grupo de poetas, un trío que creo que ya han muerto dos, pero Víctor Raúl vive, ya está cerca de los 90 años y vive en la residencial San Felipe, y lógicamente él hizo el argumento porque también tenían sus familiares ahí y tenía de primera mano narraciones. Y entonces cuando yo localicé al Padre Lafuente, le di un poquito más de lejanía de esta etapa del caucho, pero se tocaba un personaje que era misionero en esa época, porque coincidió con la llegada evangelizadora de primero los dominicos, pero los jesuitas, también los agustinos, y lógicamente también vino, no sé si conocéis, el Instituto Lingüístico de Verano, que fueron los evangelizadores, ¿no? El Ejército de Salvación, que eso sí fue una colonización, era una colonización americana, norteamericana, y religiosa, social y religiosa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y en ese momento era donde sucedía el Padre Lafuente, pero tenía muchas limitaciones por la cuestión de que era una revista para niños y católica, mientras que cuando dibujé Selva Misteriosa, yo quedé en acuerdo con Chiarella que le iba a hacer una historieta en el aquí y ahora. Era en el 1917, 1971, ahí estaba Javico y toda su gente. Y entonces, por eso se mencionaba el petróleo y se mencionaba. Y ahí hice
en mi intervención política, digamos, en los capítulos finales, en que ya empecé a ser partícipe activo a las comunidades nativas. Y fue una historieta empezó por ser una historieta social, política y de protesta, ¿no? De reivindicación. Lamentablemente no se dio por esta salida que tuvo, pero lógicamente me parece que son dos momentos distintos que yo trabajé completamente distintos. Por el tiempo, en las aventuras eran distintas y lógicamente la aventura en el 1971 era muy distinta de principio de siglo, con la época del caucho. Eso es una cosa no superada, ¿no? No solamente peruanos, sino los colombianos, con la época del Putumayo, que es una zona que fue pues zona, como dirían ahora, liberada, ¿no? Pero, ¿sí? Con La Chorrera se llamaba uno de esos centros que tenía cautivos y prisioneros y esclavos a los nativos, ¿no? Sí, son dos tiempos distintos las historietas. Sí. Y yo ya en este punto quisiera agradecer con muchas y mil gracias a Javier por habernos brindado esta noche magnífica de un recuento, aunque ajustado, pero creo que ha sido sustancial todo lo que él nos ha comentado. Agradecer a la Casa de la Literatura que nos ha prestado el espacio para esta conversación tan amena. En este momento no quiero cerrar la noche sin olvidar el trabajo de Planeta Comic, que editó el libro, y de Hernán Migoya, ¿sí? El español que ya prácticamente es peruano, que compró el pleito de llevar Selva Misteriosa a esta recopilación magnífica. Para cerrar la noche yo quisiera tributarle un fuerte aplauso a Javier y las gracias, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. También Javier ha puesto en pantalla a Hernán Migoya, que fue el editor el que me perseguía, porque hubo que dibujar algunas tiras que se perdieron. Y no se perdieron en el comercio, ¿eh? ¿Sabes dónde se pierden las tiras? Cuando me las piden para exposiciones, ¿no? No las devuelven. Y entonces he perdido muchas tiras que he tenido que redibujar, ¿no? Y aquí la cancerbera era mi señora, que toda la noche en la mañanita me decía: ¿cuántas tiras has dibujado anoche? No, le dije, estuve escuchando tangos, estuve escuchando jazz, que era mi música favorita. O sea, era la aliada de Hernán Migoya que... ¿Y tú crees que Planeta te va a esperar hasta fin de año? Me decía mi señora. Pero así fue como hicimos el trabajo con Hernán Migoya. Pero hay un montón de gente comprometida, ¿no? Quien hizo la portada es Manuel Gómez Bors, ¿no? Nuestro dibujante, y se mencionan quienes opinaron. Juan Acevedo y Enrique Planas hicieron los prólogos, les agradezco muchísimo. Aquí Javier Prado, Juan Acevedo, Iván Castillejo, Gabriel Zárate, en fin, Marcos Cifuentes, Giancarlo Román. Giancarlo Román, fueron los que pusieron el hombro para sacar esto. O sea que no fui yo solo, ¿eh? Yo creo que el trabajo pesado no fue el mío fue el divertimento de volver a dibujar, ¿no? Que fue muy divertido, estuve contentísimo de volver a dibujar algunas cosas. Muy bien. Sí, a todos ellos les agradezco. Muchas gracias.